Buenos días. Buenos días, hermanos. Bueno, hoy nos toca capítulo 12 de Éxodo. Ya tenemos varias semanas viendo esta bonita historia. Y voy a comenzar con la frase que terminó ayer nuestro hermano Gilberto. La sentencia está dictada y el ejecutador no falla. Ya por estos últimos días, los hermanos han dado un recuento de las plagas que han azotado aquí al pueblo de Egipto. Vemos cómo Dios favorece a su pueblo y las plagas caen sobre el pueblo de Egipto. ¿Para qué? ¿Y por qué el faraón siempre endurece su corazón? Y también conseguimos versículos donde dice que Dios endurece el corazón de faraón. Ya hemos visto que esto es para que se vea el poder de Dios y sus maravillas ante el faraón. Y en este capítulo es un capítulo muy bonito que siempre ya es conocido por nosotros porque, como decía nuestro hermano Beto al principio, es una sombra muy bonita del Nuevo Testamento. Es muy nutrido como un resumen de tantas cosas importantes que pasaron con ese sacrificio de ese cordero que nos da la salvación, con el inicio también de una nación nueva, luego que es liberada de esta esclavitud. También nos hace una sombra de lo que será nuestra vida luego de aceptar, de arrepentirnos y de venir a la iglesia. Esta semana pasada tuvimos un par de bautismos y para estos hermanos comienza algo nuevo. Entonces vemos en este capítulo muy usado por nosotros para mostrar esa sombra del Cordero, el Cordero perfecto que, bueno, yo asumo que ya hemos leído el capítulo para este día, y ese Cordero perfecto sin mancha, que gracias a la sangre que está rociada en el dintel de la puerta y en los parales de la puerta, no, le dio salvación a las casas donde estaban marcadas con la sangre del Cordero. Así pasa hoy día con nosotros, que estamos marcados, sellados con esa sangre del Cordero. Y vemos aquí desde el versículo 2, vamos a leer desde el 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Entonces aquí empieza para el pueblo como un nuevo, digamos un nuevo calendario. Y aquí empiezan las sombras en el Nuevo Testamento también. Aquí esto nos indica a nosotros que Dios hace todas las cosas nuevas. Y cuando nosotros empezamos en la iglesia, todo es nuevo a partir de ese momento. Ya las cosas viejas pasaron, ya las cosas viejas quedaron atrás. Así también para el pueblo de Israel. Ya esos años de esclavitud, y Dios sabía ya que con esta plaga ya pensamos en este momento desde la lectura que el faraón va a dejar ir al pueblo, pero más adelante vamos a ver que incluso lo expulsa, te ordeno que se vayan, les dice. Y en el versículo, vamos a saltar al versículo 25, este capítulo es bastante largo. En el versículo 24, guardaréis por estos estatutos para vosotros y para vuestros hijos para siempre. 25, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Es muy importante también que tengamos este recordatorio siempre. Aquí dice ya cuando lleguen a esa tierra que Jehová les prometió y vuestros hijos pregunten, muchos de esos hijos que en este momento son bebés, muchos que tienen sus primogénitos bebés, ni se enteraron de lo que sucedió. Pero ya cuando estén en esa tierra y ellos pregunten, ¿qué es esto que estamos conmemorando? Porque
tienen que conmemorarlo cada primer día cada primer mes del año. Entonces es bueno explicarles, y todavía es bueno para nosotros, por eso es tan bueno las clases de niños. Los niños preguntan el domingo, ¿y qué es esto que está pasando? Y uno darles la explicación de lo que significa nuestra vida en Cristo, de lo que significa el estar en la iglesia, de lo importante que es la prioridad que le damos a las cosas de Dios. Así los niños desde pequeños van sabiendo y entendiendo todo esto. Y en el versículo 28, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Aquí es muy importante también de parte del pueblo, de parte de nosotros aún todavía, esa obediencia puntual de las cosas de Dios. Porque a veces caemos en la tentación de ayudar a Dios. Pero cuando Dios manda una cosa y da las instrucciones tan precisas como en este caso del Cordero, nosotros tenemos que hacerlo puntualmente. Y aquí, este capítulo, muchas veces lo leemos y pasamos de una vez a la sombra del Nuevo Testamento, a ese Cordero que tenía que ser sacrificado entre las dos tardes. También recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo encaja tan perfecto al sacrificio de Jesús por nosotros. Eh, este, a propósito de ese sacrificio, también siempre pensamos en el sacrificio que el Padre hizo al entregar a su Hijo por nosotros, pero también pensemos en el sacrificio de mismo Jesús, quien vino, vivió entre nosotros, una persona amada por sus discípulos, porque cuando uno comparte con un hermano, ya se vuelve amado por uno. Una persona que vive entre nosotros, uno lo aprende a amar. Algunos hay que aprenderlos a amar un poco más, pero también lo mismo pasó con este cordero. Tenían que elegirlo el día 10 y tenían que estar ellos con el cordero en la casa un tiempo. ¿Qué pasa con los niños? Y eso ya lo hemos visto también antes, con los niños con ese cordero. Resulta que lo ven ya como una mascota y cuatro días después hay que sacrificarlo. ¿Sí? Entonces es algo que nos cueste, un sacrificio que cuesta, un sacrificio de ese cordero, aparte de todo, perfecto. Y cuando también me hace pensar, cuando dice elijan ese cordero perfecto, es normal que en el rebaño, los que tienen las ovejas, saben cuál es ese cordero perfecto y se trata de cuidarlo más, porque es el que más me va a beneficiar, digamos, el rebaño. Y entonces resulta que Dios pide que lo sacrifiquemos. Y todas estas cosas se hacen y el pueblo las hizo con fe. Aquí el texto nos dice también si todo el pueblo de Israel hizo esto. También podemos pensar que de repente alguien dijo, ya dejando la fe de un lado, no, pero ¿por qué voy a tener que matar mi cordero? O esto seguro es una plaga más y pasa como que pasa y luego el faraón no me va a dejar ir. Tampoco nos dice si gente de los mismos egipcios de repente vio esto y vio poder de Dios y también se unió a este plan de salvación que Dios está dando al pueblo en este momento. Pero también me llamó la atención la actitud del faraón en el versículo 31, ya cuando viene toda esta mortandad, se le muere el hijo del faraón, dice el hijo de toda bestia, todo primogénito se murió de que no tenía la casa marcada en la puerta con la sangre del cordero. Versículo 31 dice, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo. Aquí vemos que no solo los dejó salir, no espero que Moisés llegara y le diera, bueno, ahora sí me va a dejar salir, ahora con esto que pasó va a dejar salir el pueblo. No, sino que el mismo faraón los manda a llamar y le dice, váyanse, ya no los quiero ver más. Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id, servid a Jehová como habéis dicho. 32. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Entonces, es importante me llama mucho la atención cómo termina el faraón en todo esto.
Durante el recorrido por este libro, hemos visto desde las primeras veces que Moisés habla con el faraón para que deje salir al pueblo, y vemos un faraón primero muy arrogante. Vimos el capítulo 5 donde el faraón dice, ¿y quién es ese Dios para que yo le obedezca? Entonces lo vemos con una arrogancia, altivez y faltándole respeto a Dios. Luego lo vemos tratando de medirse con Dios cuando empiezan las plagas. Y entonces él llama, no, pero yo, mis magos, mis hechiceros también pueden hacer eso. Eso no tiene nada, decimos hoy día, del otro mundo. Entonces él trata también de ver su poder con Dios. Incluso había una plaga creo que fue la de las ranas, donde él llama a sus magos y a sus hechiceros y ellos hacen también salir ranas y dice que las ranas suben sobre el pueblo de Egipto. Entonces, si fuera una cuestión de poder, de medirse en poderes allí, esas ranas subirían sobre el pueblo de Israel, pero en ese caso también subieron sobre el pueblo de Egipto, no le salió también la jugada. Y también vemos, el faraón no dejaba salir al pueblo, con tantas señales, ya luego las plagas se pusieron más difíciles que sus mismos hechiceros no podían como hacer también los mismos prodigios. Y entonces ya el faraón como que empieza a ver en esta última plaga, en realidad ese Dios es grande. Entonces ya ahí sí les dice, acabamos de leer aquí, vayan y adoren a Dios como ustedes dijeron. Y entonces todos los requerimientos de Moisés en el principio, cuando habló con el faraón le dice, bueno, váyanse, llévense sus rebaños, sus vacas, sus ovejas y adoren a Dios como ustedes dijeron. Pero termina también en una posición de reconocimiento y aparte de todo les pide a Moisés y a Aarón que intercedan por él. Dice, bendecidme, en otras versiones dice, rueguen por mí. Nunca pensaríamos que un faraón, cuando lo veíamos en el 5, en el capítulo 5, diciendo, ¿quién es ese Dios? Ahora diciendo, rueguen a Dios por mí, bendecidme ustedes también a mí. Entonces esto me llamó mucho la atención y a veces pasamos por el capítulo, como les dije, pensando en la sombra del Nuevo Testamento, pero no nos detenemos a ver el impacto en el faraón aquí, en este momento, porque o sea, vamos leyendo cronológicamente y sabemos, nosotros por haber leído ya la historia, sabemos qué es lo que viene después, pero hasta este momento el faraón les pide que rueguen por él, que lo bendigan también. Y a veces vemos a ese faraón como lejos, como esa persona que está fuera de la iglesia, que es arrogante, pero ¿cuántas veces nosotros mismos no somos como este faraón? Aún nosotros teniendo tanto tiempo en la iglesia. Cuando nosotros mismos, por nuestra falta de fe, pudiéramos decirlo, decimos, pero ¿quién es Dios para que yo lo obedezca? ¿En qué momento? Y a veces lo vemos muy fuerte, pero tenemos que tener cuidado en nuestro día a día. Cuando Dios nos pide fe, se me ocurre ahorita de momento, en el momento de la ofrenda, cuando Dios nos dice, ofrenden que yo no los voy a dejar morir. Pero entonces llega el momento del domingo en la ofrenda y yo tengo nada más un billete en el bolsillo y si lo doy en la ofrenda, mañana no voy a tener. Cuando pensamos así, estamos diciendo, ¿y quién es ese Dios para que yo le obedezca? ¿Quién es ese Dios para que yo tenga fe en él? Cuando nosotros vamos a enseñarle, a invitar a un amigo a la iglesia, pero sabemos que es muy mal portado. Pero Dios nos manda a que prediquemos a toda criatura. Pero nosotros decimos, no, ese es muy mal portado. Pero si Dios nos está diciendo que prediquemos a todo el mundo, pero ¿quién es ese Dios para que yo lo obedezca? Yo sé más que Dios. Y a veces tratamos, y como les dije hace un momento, caemos en el error de querer ayudarle a Dios. ¿Y qué pasa en nuestra vida cuando estamos pasando una necesidad de salud nosotros mismos en el hogar, un problema, y Dios nos dice pide ayuda? Ahí le pongo a su disposición, en nuestro caso aquí, más de 100 hermanos para pedir ayuda, para pedir un consejo,
cuando nuestro matrimonio está en peligro, cuando nuestra familia está pasando alguna necesidad, sea económica, sea de salud. Ahí le pongo ese poco, hermano. No, yo no voy a decir nada. Entonces, ¿quién es ese Dios para que yo lo obedezca? Y discúlpeme que esté tanto en esto que dijo el faraón en el 5, si corresponde hoy el 12, pero entonces muchas veces Dios nos muestra su poder de muchas maneras y terminamos también como faraón aquí, entonces reconociendo el poder de Dios, pero no es necesario, hermano, que tenga que pasar por nuestras vidas tantas plagas para nosotros reconocer el poder de Dios, para que nosotros tengamos fe en Dios y sepamos que estamos del lado correcto de la historia. Nosotros estamos de parte de Dios, estamos del lado de Dios y Dios siempre nos va a bendecir. Dios siempre nos pide fe, mucha confianza en Él, en su poder. Entonces, ese es el mensaje, aparte, como les digo, de tanta sombra que vemos en este capítulo siempre, de ese cordero sin mancha que fue sacrificado con nosotros, y lo vemos como qué bonito, qué hermoso, y de hecho lo es, y grande, pero al momento de la prueba, entonces nos volvemos como faraón, incrédulos, yo sé más que Dios, pero nosotros podemos ver en este capítulo de 51 versículos, ya aquí culminando las plagas, vemos como Dios hace todo nuevo y el plan de Dios es perfecto y se cumple perfectamente. Como dijo el hermano Gilberto ayer terminando, el ejecutador no falla y Dios tenía su plan bien trazado. Entonces vemos aquí luego el capítulo que viene ya mañana el hermano, podemos ver como el surgimiento de una nueva nación, una nueva Israel, sí, ya fuera de la esclavitud, libre del pueblo de Egipto. Ya luego ellos se meten en otros problemas más adelante, pero la idea de ir capítulo a capítulo es que vayamos cronológicamente viendo cada hecho y hasta este momento, ya que vemos que dejan salir en el versículo 51, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces ya por fin sale el pueblo, sale una nueva nación. Hasta aquí llegó la esclavitud. Dios hace todas las cosas nuevas. Aquí empieza el primer mes del año, todo nuevo. Entonces vemos como que, leí algo por allí, todas las plagas fueron como esos dolores de parto antes de nacer una nueva nación. Entonces tengamos esto en mente siempre, y muy, muy bonito el capítulo con las sombras que nos da y la exhortación que nos brinda también. Como todos los capítulos de la Biblia, siempre nos nutre de muchas cosas buenas y nuevas. Vamos a orar, hermanos. Señor, Padre bueno, Padre celestial, gracias te damos por esta reunión, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí conectados, Señor. Bendíceles, bendice sus hogares. Gracias por tu palabra, en la que podemos acudir en todo momento, Señor, sin ningún problema. Gracias por el capítulo que nos regalaste en esta mañana, Señor, por mostrarnos tantas maravillas, Señor, durante todo este caminar recordando ese éxodo de tu pueblo, de la esclavitud de Egipto, Señor. Gracias por cada día recordarnos que tu plan es perfecto y se cumple a cabalidad, Señor. Gracias porque sabemos el poder que tienes, que tu magnificencia nunca debemos dudar, Señor, de ella, y que te tenemos a ti en todo momento de nuestras vidas, Señor. Danos corazones cada vez más humildes para siempre acudir a ti, Señor, en todos nuestros momentos de necesidad, y para darte la gloria siempre que estemos en tus caminos, Señor. Gracias cuando salgamos de nuestras pruebas, Señor, victoriosos, reconocer siempre que es por tu mano, Señor, que tú nos sacas de, de ese Egipto, de esa esclavitud, Señor, que a veces nos tienen, los problemas que nos agobian, Señor, nuestro pecado que siempre nos cerca, Señor. Gracias porque tú siempre estás allí extendiendo tu mano, Señor, para nosotros, abriendo esos mares para que podamos salir. Tú siempre buscas
la manera, Señor, de bendecirnos, de cuidarnos y de sacarnos bien librados de cada una de nuestras batallas en nuestro día a día, Señor. Te pedimos la bendición para este día, Señor. Eh, Empezamos este día tomados de la mano contigo, Señor, y te damos gracias porque sabemos que así podemos seguir en nuestros quehaceres diarios, Señor, que nunca perdamos la mirada de ti, Señor, y podamos llegar victoriosos hasta al final de este día y podamos reconocerlo y darte muchas gracias y la gloria a ti, Señor. En Cristo Jesús te oramos. Amén.